Bueno chicos, para concluir la clase número 1 vamos a terminar hablando de magnetismo. En la primera parte hablamos de electricidad. En esta parte vamos a hablar de magnetismo y después vamos a combinar ambas en lo que se llama electromagnetismo. Y vamos a entender cómo se combinan y qué aplicaciones tienen en nuestra vida diaria. Para hablar de magnetismo primero tenemos que entender qué es un imán. Un imán es un material metálico que tiene la propiedad natural, propiamente tal, de atraer a otros cuerpos metálicos de composición ferrosa. Eso quiere decir que contengan hierro. Este fenómeno también se da con otros elementos metálicos como el níquel y el cobalto. A estos materiales, que son susceptibles de ser atraídos por un imán, es decir, que sean capaces de ser atraídos por un imán, se les conoce como el nombre de materiales ferromagnéticos. Es el nombre que se les da a todos los materiales susceptibles de ser atraídos por un imán. Los imanes tienen polos, ¿ya? Y la zona donde se produce la mayor atracción se denominan polos magnéticos. En el caso de un imán, los imanes tienen dos polos, un polo positivo y un polo negativo, o si lo queremos ver en términos geográficos, un polo norte y un polo sur, cuando entendemos el campo magnético de la Tierra. La zona donde no hay atracción se denomina zona neutra y generalmente se encuentra entre medio de los polos. Un campo magnético es un tipo de campo. Existen otros tipos de campos. El primer tipo de campo, el más conocido, es el campo gravitacional, es decir, el campo gravitacional es el campo, la fuerza que produce la gravedad sobre nosotros, sobre nuestra masa, ¿ya? Entonces, nos atrae hacia el centro de la Tierra. Es por eso que una manzana cae, si yo la dejo caer en caída libre, o los objetos caen hacia el suelo porque son atraídos por este campo gravitacional, que es un campo, una fuerza. También están los campos eléctricos, ¿ya? Pues cuando una barra cargada eléctricamente atrae cuerpos más pequeños. Esto también, los campos eléctricos inducidos, por ejemplo, son el ejemplo del gatito que es frotado con globos. Es un ejemplo de campo eléctrico inducido. En este caso estoy induciendo un campo eléctrico al mover los materiales, ¿cierto? Se genera una diferencia de potencial, es decir, una diferencia de cargas, y eso es el efecto del campo eléctrico, es una fuerza también. Y finalmente lo que estamos hablando ahora, que es el campo magnético, ¿ya? Que se verifica cuando el imán atrae a un material ferromagnético, por ejemplo un clavo, o los típicos imanes que compramos y los adherimos a los refrigeradores de recuerdo, ¿ya? En este caso el material ferromagnético vendría siendo el metal del refrigerador. ¿Qué aplicaciones tiene estas fuerzas del campo magnético? ¿Ya? Debido a que los imanes producen fuerzas mecánicas, es decir, pueden mover cosas. Por ejemplo, yo puedo mover un clavo con un imán. Se utilizan como separadores magnéticos, que logran separar los materiales que son magnéticos o ferromagnéticos de los que no son magnéticos. Por ejemplo, en los basurales, o en ciertos basurales o desechos, se utilizan grandes imanes que lo que hacen es separar los materiales que tienen hierro, cobalto, níquel, metales ferromagnéticos, de los que no, como el plástico, los papeles, el vidrio, que no son ferromagnéticos. Entonces es una aplicación bastante interesante que se utiliza hoy en día. Otras aplicaciones también se dan en pequeños dispositivos que se utilizan en los micrófonos, en los altavoces, los aparatos de medida analógicos para medir la corriente, por ejemplo, y pequeños motores eléctricos de corriente continua, que son los famosos motores con los que funcionan no sé si alguna vez han jugado estos autitos que uno los gira, ¿cierto? Y se forma una diferencia potencial. Tiene como un eje, entonces como uno mientras lo gira, va girando adentro una barrita metálica que va induciendo un campo magnético, y ese campo magnético genera una electricidad. La brújula es un ejemplo de la aplicación de un campo magnético, ya de un imán y un campo magnético. La brújula es más que nada una aguja imantada, es decir, una aguja que es un imán y que gira libremente en un eje central, va girando. Y si nosotros las dejamos girar libremente, la aguja imantada, ¿cierto?, de la brújula se va a orientar siempre a los extremos de los polos de la Tierra, en este caso el polo norte y el polo sur. Y entre medio, ¿cierto?, están el noroeste, el suroeste. Entonces la brújula es un instrumento que, utilizando el campo magnético natural de la Tierra, nos permite orientarnos. Hay distintos
hay distintas clases de imanes. Están los imanes naturales, aquellos que se pueden sacar directamente de la Tierra, como es la magnetita, ¿ya? Y que poseen estas características magnéticas que le acabo de describir. También están los imanes creados, los artificiales, los que nosotros producimos, ¿ya? O sustancias magnetizadas. Y dependiendo del tipo de sustancia utilizada, unas magnetizados pueden mantener durante largo tiempo sus propiedades magnéticas. Es decir, yo puedo crear imanes que mantengan esas propiedades magnéticas durante mucho tiempo. Se llaman imanes permanentes. O puedo crear imanes que solo actúen como imanes cuando son sometidos a la acción de un campo magnético. Eso se denominan imanes temporales. Los más comunes son los imanes permanentes, son los que usamos en el día a día. Como hablábamos, ¿cierto? Un imán produce un campo magnético. Ahora, un campo magnético, así como el campo gravitacional, es algo que yo no veo, no puedo ver. No puedo ver un campo magnético, pero sé que está ahí, porque estamos viendo la brújula. ¿Ok? Estamos viendo el imán de la brújula. Un ejercicio que se puede hacer para visualizar, para hacer visible este campo magnético, ¿cierto? Es utilizar el famoso, realizar el famoso experimento de la limadura de hierro. ¿Ya? La limadura de hierro es un metal, es una lima, ¿cierto? Cuando hacen en las tornerías se puede conseguir la limadura de hierro. Cuando liman metales, queda todo ese como acerrín metálico. Si yo coloco ese acerrín metálico en una hojita de papel y coloco en el medio un imán, me voy a dar cuenta que las limaduras se van a tender a ir con mayor fuerza hacia los extremos. Por eso se dice que un imán es más intenso en unas partes que otras. Y en este caso, el campo magnético adquiere su máxima intensidad en los polos, en el polo norte y en el polo sur, como la imagen que está abajo. Entonces la limadura de hierro va a quedar abajo. Si ustedes se fijan, al cabo de un tiempo se van a formar como unas líneas. La limadura de hierro se van a ordenar de tal forma que van a formar líneas que van, ¿cierto?, desde el norte al sur, formando una especie de círculo, ¿ya? Cerrándose una especie de círculo. Eso es lo que se denomina campo magnético. Entonces ahí estamos haciendo visible el campo magnético. Estas fuerzas están actuando sobre el metal. Obviamente nosotros no las vemos con nuestros ojos, pero sí podemos percibir su efecto con este experimento. Los invito, chicos, a hacer este experimento. Aquellos que puedan hacerlo, consíganse limadura de hierro en una tonerilla y un imán pequeñito y una hoja de papel y verifican esto. Si quieren me mandan la foto, para los que puedan. Los que no puedan hacerlo, obviamente pueden ver videos también en YouTube, donde hay millones de videos donde hacen este experimento y se observa también de una forma práctica. Aunque yo les recomendaría que lo hicieran, ¿ya? Para que ustedes mismos puedan verificar que existe un campo magnético, ¿ya? Ahora, todas estas líneas que conforman el círculo se denominan líneas de fuerza, que son las líneas de fuerza del campo magnético. ¿Ya? Y acá estamos viendo ya las líneas de fuerza del campo magnético en un imán, ¿ya? Conociendo la dirección de estas líneas de fuerza o de campo, podemos determinar la polaridad del mismo, ¿cierto? La polaridad quiere decir si está orientada hacia el lado sur o hacia el lado norte. Además, la mayor o menor concentración de las mismas nos indica lo intenso que es el campo magnético en ciertas zonas. Entonces pueden haber campos magnéticos mucho más fuertes, es decir, ejercen una fuerza mucho mayor que otros. Entonces en la figura de abajito se puede observar que cuando acercamos dos imanes por sus polos iguales, en este caso el lado sur con el lado sur, o si lo vemos en términos de carga eléctrica, el lado positivo con el lado positivo, las líneas de campo, ¿qué van a tender a hacer? Se van a repeler esas líneas de campo. Por eso los imanes no se juntan en sus polos iguales, ¿ya? Sin embargo, si acercamos dos imanes en sus polos opuestos, por ejemplo, norte-sur o sur-norte, o en términos de carga eléctrica, positivo con negativo o negativo con positivo, las líneas de campo se van a sumar, ¿ya? Y se van a atraer. Y va a ocurrir lo que está en la figura 10.7 de abajito, ¿ya? Una propiedad interesante de los imanes es que si yo corto un imán, lo divido en dos, ¿ya? Esos imanes, esos nuevos imanes, esos nuevos trozos van a seguir manteniendo las propiedades magnéticas, es decir, cada uno de ellos va a tener un lado norte y un lado sur. Cada uno va a producir su propio campo magnético y van a tener polos, ¿ya? Lo pueden dividir n veces, muchas veces, las que quieran, y voy a formar imanes más chiquititos. Es una propiedad interesante de los imanes. Bueno, ahí hay un GIF donde se ve la atracción entre los polos opuestos, ¿ya? Es decir, las líneas de campo de fuerza se suman. El electromagnetismo, ¿cierto? Como yo les explicaba al principio, es combinar lo que vimos de la electricidad,
que es la intensidad de la corriente eléctrica, la diferencia potencial y la ley de Ohm, ¿cierto?, que explican el flujo de corriente a través de un conductor. Si yo combino la corriente con un imán, entonces entro en un campo que se llama electromagnetismo. Nosotros sabemos que los imanes comunes, tanto los imanes naturales como los imanes creados, artificiales, producen un campo magnético fuerte. Pero para ciertas aplicaciones no es tan fuerte. Sí, incluso se considera débil. Entonces, para conseguir campos magnéticos más intensos, es decir, que produzcan una fuerza mayor, se utilizan bobinas que están fabricadas con conductores eléctricos. Es decir, las bobinas son conductores eléctricos, están fabricadas con conductores eléctricos, generalmente cobre. ¿Ya? No sé si alguna vez han visto una bobina de un auto. Es un cilindro, ¿cierto?, donde se enrolla en una área muy pequeña una gran cantidad de alambre de corriente. Entonces por ahí circula una corriente. ¿Ya? Circula una corriente. Entonces, al ser recorridos por esta corriente eléctrica, obviamente para que exista corriente eléctrica, como hemos visto, tiene que haber diferencia de potencial. Y además la corriente eléctrica depende de la resistencia y el voltaje, la idea. ¿Ya? Entonces desarrollan campos magnéticos. La corriente eléctrica, la corriente eléctrica produce campos magnéticos. Eso es un fenómeno que se descubrió, ¿ya? Y cuya intensidad depende fundamentalmente de la intensidad de la corriente y el número de espiras, el número de vueltas del alambre de cobre que tenga la bobina. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se hacen las bobinas? Para aumentar el campo eléctrico que produce la corriente. El campo magnético creado por un conductor atravesado por una corriente. ¿Ya? Entonces acá está el ejemplo en la figura 10.9 podemos ver un circuito. El lado positivo o negativo representa la fuente de poder, en este caso una pila o una corriente, la que da la diferencia potencial. Las cargas eléctricas van a fluir desde el lado negativo al positivo. ¿Ya? Entonces va a haber una cierta corriente A, ¿cierto? Una cierta intensidad de corriente amperaje. Si yo hago pasar eso a través de una bobina, que es un enrollado de cable de conductor, se va a intensificar el campo eléctrico de la corriente. Mire, fíjense en la figura de la manito. El dedo indica la dirección de la intensidad de la corriente, se lleva la corriente, ahí es el flujo de electrones. ¿Ya? Y los demás dedos, en forma cerrada, indica la dirección del campo magnético. La corriente produce un campo magnético circular al flujo de la corriente, como está ahí. Entonces, si yo utilizo la bobina, ¿qué hace la bobina? Aumentar ese campo eléctrico, lo aumenta mucho. ¿Para qué? Para darles aplicaciones. En el caso del automóvil, ¿cierto? Aumenta ese campo magnético para poder cargar energía, para poder cargar energía en el alternador. Esto demuestra que cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica, a su alrededor aparece un campo magnético. Eso se llama ley de Ampère. ¿Ok? Entonces, resumiendo, toda corriente, toda intensidad de corriente eléctrica, o sea, todo flujo de carga eléctrica produce un campo magnético. Y yo lo puedo aumentar a través de una bobina. Ahí estoy combinando dos cositas. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan resolvido sus dudas. Lo importante también es que puedan hacer trabajo individual en sus casas. Como yo comentaba en el primer video, me es imposible monitorear eso, así que depende de cada uno. Les recomiendo que lean en la medida de lo posible las actividades, o sea, los módulos, y puedan resolver las actividades. Yo para la próxima clase, que el día lunes, yo creo que ya mañana, voy a enviar un documento. Voy a tratar de resumir un poco todo lo que vamos a hablar. Vamos a pasar al módulo 3, ¿ya? Y el módulo 3 tiene que ver con los sistemas de flujo de información del cuerpo humano, los sistemas del cuerpo humano vamos a partir con el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Por qué se llama ciencias naturales y no se llama química, física, biología? Porque la química y la física y biología es una separación que nosotros como humanos hacemos para tratar de explicar los fenómenos. Pero en la naturaleza todas estas cosas están juntas. En mi cuerpo también ocurren los fenómenos de la electricidad. Por ejemplo, cuando veamos el sistema nervioso, los impulsos eléctricos son necesarios para comunicar neuronas. Los impulsos eléctricos son necesarios, por ejemplo, para mover los músculos. Y para que haya un impulso eléctrico tiene que haber una diferencia potencial, tiene que haber una intensidad de corriente. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, todo es física, química y biología juntos.
Por eso se llama ciencias naturales. Lo espero en la próxima clase, chicos. Espero que igual sería ideal que recibir retroalimentación de ustedes. ¿Qué tal le pareció la clase? Si entendieron, qué cosas se podrían mejorar, ya si quieren más actividades, videos, no sé. Cualquier cosa es bienvenida. Muchas gracias.